Quiero que me expliquen algo. Si todos los evangélicos tienen la misma Biblia y todos dicen tener el mismo Espíritu Santo que los guía a toda verdad, ¿por qué no se ponen de acuerdo en absolutamente nada entre ellos? Los bautistas dicen que el bautismo es solo para adultos. Los metodistas dicen que también para niños. Los calvinistas dicen que Dios predestina a unos para salvarse y a otros para condenarse. Los arminianos dicen que eso es una herejía. Los pentecostales dicen que si no está en la Biblia, eso no es de Dios. Los bautistas dicen que el hablar en lenguas del Espíritu Santo, que eso ya no existe. Los presbiterianos dicen que el domingo es el día de reposo. Los adventistas dicen que el sábado es el día de reposo. Y así podríamos seguir el día entero mencionando en qué cosas ellos no están de acuerdo los unos con los otros. Todos con la misma Biblia, todos con el mismo Espíritu Santo, todos contradiciéndose los unos a los otros. Entonces, una de dos. O la Biblia sola no es suficiente para llegar a la verdad, o el Espíritu Santo está en contradicción consigo mismo. Y si el Espíritu Santo está en contradicción consigo mismo, entonces no es Dios. ¿Por qué Dios no se contradice? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Dice claramente, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. El resultado concreto de la sola Escritura, después de 500 años, son más de 40,000 denominaciones protestantes en el mundo entero, todos con la misma Biblia y todos contradiciéndose entre sí y todos convencidos de que tienen la verdad. Eso no es el Espíritu Santo guiando a su pueblo. Eso es el caos más grande de la historia del cristianismo. Y aquí viene la pregunta del $1,000,000. ¿Quién inventó la sola Escritura? Porque los evangélicos actúan como si esta doctrina viniera de los apóstoles, como si Jesús la hubiera enseñado, como si los primeros cristianos la hubieran practicado. Nada de eso es verdad. La sola Escritura la inventó Martín Lutero en el siglo XVI y no la inventó por revelación divina, la inventó por necesidad política y personal cuando el Papa lo excomulgó en 1520. Lutero se quedó sin autoridad. Ya no podía apelar a la iglesia porque la iglesia lo había condenado. Ya no podía apelar a los concilios porque los concilios lo contradecían. Ya no podía apelar a la tradición porque la tradición lo refutaba. Entonces necesitaba algo en que apoyarse y dijo, la Biblia sola es suficiente. Pero lo dijo él solo, sin concilio, sin autoridad, sin mandato de Dios. O sea que la sola Escritura no nació de la Biblia, nació de la excomunión de Lutero, nació de su necesidad de tener algo en que pararse después de que la iglesia lo echó. Es una doctrina inventada por un hombre que se había quedado sin autoridad y necesitaba fabricarse una nueva. Y los historiadores protestantes lo admiten. La doctrina de la sola Escritura apareció en la historia después de las enseñanzas originales de los propios reformistas. Ni siquiera Lutero la tenía completamente formulada desde el principio. Él la fue construyendo poco a poco según la iba necesitando para defenderse de sus adversarios. Pero hay algo todavía más devastador. La sola Escritura dice que todo lo que debemos creer tiene que estar en la Biblia. Bien, entonces la sola Escritura tiene que estar en la Biblia también. Búsquenmela, porque no está en ningún versículo, en ningún capítulo, en ningún libro de la Biblia. Dios dice que todo lo que debemos creer está escrito aquí y solo aquí en la Biblia. No está. Una doctrina que exige prueba bíblica para todo, no tiene prueba bíblica para sí misma. Eso no es fe. Eso es una contradicción lógica que se destruye a sí misma. Y la misma Biblia la refuta directamente. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, Pablo dice que la columna y fundamento de la verdad es la iglesia, no la Biblia. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, Pablo ordena, manteneos firmes y conservad las tradiciones que aprendisteis de nosotros, de viva voz o por carta. Tradición oral y escrita juntas,
no solo lo escrito. Y en Mateo capítulo 18, versículo 17, Jesús dice que quien no obedece a la iglesia sea tenido como pagano. La misma Biblia que los evangélicos invocan les dice que obedezcan a la iglesia y a la tradición. Seguir la sola escritura es desobedecer a la Biblia. Y luego viene el golpe que los va a dejar completamente sin salida. Que la Biblia no cayó del cielo encuadernada con una tabla de contenido. No, alguien tuvo que reunirse, estudiar, orar, discernir y decidir qué libros eran inspirados por Dios y cuáles no. Ese alguien fue la Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo en sus concilios del siglo IV. Sin esa decisión de la Iglesia no hay Biblia. Si tú rechazas la autoridad de la Iglesia Católica, no tienes ninguna razón para aceptar que los libros que tienes en tu Biblia son la palabra de Dios, porque fue esa misma iglesia la que te dijo cuáles eran inspirados. Estás usando el fruto mientras cortas el árbol. Entonces, tú estás leyendo la Biblia que compiló la iglesia, cuya autoridad tú rechazas, y las consecuencias de esa doctrina en la historia fueron catastróficas. Cuando Lutero declaró que cualquier cristiano podía interpretar la Biblia por su propia cuenta sin necesidad de ninguna autoridad, inmediatamente empezaron a surgir movimientos radicales en todas las direcciones, cada uno con su propia interpretación, cada uno contradiciendo al otro y cada uno convencido de tener la verdad. Lutero mismo se horrorizó cuando vio eso. Cuando él vio lo que su doctrina había desatado, él mismo se horrorizó. Porque él pensaba que todos iban a llegar a las mismas conclusiones que él, y no fue así. Y así llegamos a los 40,000 denominaciones que hay hoy en día. La Iglesia Católica, en cambio, lleva 2,000 años enseñando la misma fe en todos los continentes, en todos los idiomas, en todas las culturas. El mismo credo, los mismos sacramentos, la misma Eucaristía, la misma estructura apostólica. Eso no es casualidad, eso no es obra humana. Eso es exactamente lo que Jesús prometió en Juan capítulo 16, versículo 13, cuando dijo que el Espíritu Santo guiaría a su iglesia a toda verdad. Una sola iglesia, una sola fe, 2,000 años de continuidad ininterrumpida. Eso es la Iglesia Católica, no 40,000 opiniones distintas compitiendo entre sí. Una sola verdad guardada y transmitida fielmente desde los apóstoles hasta hoy. La sola escritura no es bíblica, no es histórica, no es lógica. Y es una invención humana del siglo XVI que nació de la excomunión de un monje rebelde y que ha producido el mayor desastre doctrinal de la historia del cristianismo. Católico, si sabes que necesitas aprender a defender tu fe, no olvides seguirme en mi canal de YouTube y registrarte a la membresía del canal para que puedas tener acceso al curso Doctrina y Defensa de la Fe Católica. También te invito a descargar el libro 100 respuestas para defender tu fe católica. Puedes descargarlo ahora mismo y empezar a tener esas respuestas para defender tu fe. Los enlaces están en mi biografía.